Hola, soy Antonio Sala y en este vídeo vamos a poner un ejemplo numérico de la relación entre un proceso estocástico unidimensional y su derivada, o sea, un poco, pues no sé, posición y velocidad, en términos intuitivos. Estadísticamente la relación se tiene que poner en términos, pues claro, de varianzas, covarianzas, etcétera, predicciones de unas cosas a partir de las otras. En este primer vídeo vamos simplemente a revisar las fórmulas teóricas que básicamente utilizan las derivadas de la función de covarianza para calcular, digamos, la autocovarianza, etcétera, de la velocidad, ahora lo vemos, y lo que es ya la simulación numérica de obtener ciertas medidas de posición y velocidad en distintos puntos e interpolarlas adecuadamente para predecir en media y varianza el proceso, eso lo veremos en un segundo vídeo a continuación de este. Vamos a ver en concreto el problema numérico que queremos analizar. Entonces definiremos un kernel de covarianza con una función kappa que solo es la función de un argumento h diferencia entre x1 y x2, o sea que será un kernel estacionario, de manera que la covarianza entre el valor de la función en dos puntos pues será esta función de h, la distancia que los separa, y hemos cogido pues el kernel exponencial cuadrático, pero en fin, pues podríamos coger cualquier otro. El parámetro de escala de longitud 8 y la desviación típica a priori 2, varianza 4. También supondremos una media a priori de 0. Cuando decimos posición, claro, yo la coordenada, digamos, horizontal abscisa le he llamado x, y el proceso estocástico pues son, claro, unas funciones aleatorias sobre x con distintas realizaciones posibles, con, claro, pues un cierto comportamiento estadístico, media, varianza, correlación. Entonces, cuando decimos posición, nos estamos refiriendo a la coordenada vertical del proceso estocástico y obviamente pues la velocidad en un cierto punto x1 o algo así, pues va a ser la derivada de f con respecto a x. A la abscisa en física le llaman tiempo cuando hablan de posiciones y velocidades, pero bueno, pues el código aquí está hecho donde la abscisa se llama x, y porque realmente los procesos estocásticos gaussianos pues pueden ser x multidimensional. Entonces, bueno, pues la posición es la altura y la velocidad es la pendiente, y el eje horizontal pues le podemos llamar tiempo, pasado, futuro, x, pp o lo que nos dé la gana, pero en fin, pues esto es un poco lo que estamos hablando, y entonces pues la posición tiene una variabilidad estadística, pero en cierto punto pues la velocidad, la pendiente de esta, también tiene otra variabilidad estadística, y bueno, pues calcular la varianza de esta pendiente, la covarianza con la posición, ver un poco pues si cuando la raya está muy abajo la pendiente está hacia arriba, en media o no, tal, eso, bueno, pues todo eso es el objetivo de este vídeo. Bueno, pues con esta función k calcularemos la covarianza entre un punto y otro, x1 y x2. Aquí lo tenemos como un objeto de la Symbolic Toolbox, y lo que ocurre es que, bueno, pues que para formar una matriz de varianzas-covarianzas con un montón de puntos en x1 y otro montón de puntos en x2, pues haremos un doble bucle for que calcule la k de todas las posibles parejas. De modo que ahora, si revisamos la teoría, pues esta es la fórmula de la covarianza entre f en un punto y una de sus derivadas parciales en otro punto de x', pero aquí, pues si suponemos que es un proceso 1D, pues no hay derivadas parciales, solo hay una derivada, digamos es posición y velocidad, función del tiempo o algo así. Bueno, pues la cuestión es que la covarianza entre f en x1 y su velocidad en x2, pues es simplemente la derivada respecto al segundo argumento de la función k de la covarianza. Bueno, pues esa derivada da esta expresión de aquí. Le pongo un simplify para que quede más bonito. Y pues la covarianza entre posición y velocidad la voy a compilar a MATLAB Function para simulaciones posteriores. Claro, la covarianza entre la derivada en un punto y el valor de la función en otro, o sea, velocidad en un punto y posición en otro, pues es la derivada respecto al primer argumento de la capa. Y básicamente, claro, pues se trata de
cambiar x1 y x2 de lado, como aquel que dice, o sea que sale igual, pero cambiando el signo. Y lo mismo lo voy a compilar a numérico para las simulaciones de después. La última función de la teoría que vamos a gastar es la covarianza entre la velocidad en un punto y la velocidad en otro. En multivariable pueden ser derivadas parciales respecto a distintas variables, pero aquí simplemente en monovariable pues no hay derivadas parciales y es simplemente la segunda derivada, o sea la derivada cruzada respecto a x1 y x2 con este comando diff y devuelve esta cosa de aquí que también compilo con MATLAB Function para después. Claro, la teoría también revisó que si el proceso es estacionario y realmente la función kappa de covarianza entre dos puntos solo depende de la diferencia h, bueno, pues entonces, pues aplicando un poco de regla de la cadena, la derivada respecto a h era la covarianza entre posición en un punto y velocidad h segundos después, y la segunda derivada respecto a h, si es unidimensional, cambiada de signo, era la covarianza de la velocidad en un punto y otro punto separado h. Esto es un poco lo que escribe aquí, ya digo, en otro material de teoría se detalla con tranquilidad todo esto, de modo que, bueno, pues también por curiosidad, si veo la transforma de Fourier de la autocorrelación, esto sería el Power Spectral Density, y también sale exponencial, y pues la covarianza entre posición y velocidad pues es la derivada con respecto a h del kappa, digamos, estacionario. Sale esto de aquí, que claro, pues no sé qué, h cuadrado entre 64 y menos h entre 8, pues aquí tenemos, claro, h cuadrado entre 64 y esto pues claro que es también menos h entre 8, o sea, todo cuadra, claro. Está demostrado teóricamente. Y también, por ejemplo, pues la transformada de Fourier de esta covarianza entre posición y velocidad, pues es la de la posición kappa multiplicada por la unidad imaginaria i omega, en el dominio, digamos, de Laplace, entre comillas, para sacar velocidades multiplico posiciones por j omega. Bueno, pues aquí esto es 3/4 de lo mismo, claro. Y, por ejemplo, si yo dibujo en el dominio del tiempo la covarianza entre posición y velocidad en distintos instantes, este de aquí, pues vemos, por ejemplo, que en el mismo instante la covarianza es 0, la velocidad es independiente de la posición, pero, por ejemplo, esta covarianza positiva con velocidades anteriores, pues significa que si mi posición en 0 está por encima de la media, ello implicará, que es lo más probable, digamos, es que antes de 0 la velocidad esté por encima de la media también. Y también si mi posición está ahora por encima de la media, entonces seguramente la velocidad en media en el futuro pues sea negativa. Claro, o sea, si la media del proceso es 0 y ahora vale 7, pues el futuro debería tender en media hacia 0. Y el pasado, claro, pues si venía de media 0, pues debería ser creciente para llegar a 7. ¿Vale? Bueno, pues esta gráfica de aquí indica que posiciones por encima de la media son explicadas por velocidades anteriores por encima de la media y que causarán, digamos, velocidades posteriores por debajo de la media. Y luego, pues la derivada segunda de kappa, que me da la autocovarianza entre la velocidad en dos instantes posteriores, pues aquí da esta cosa, h cuadrado menos 32 entre 256, etcétera, que coincide, claro, si h es x2 menos x1, pues coincide con lo que daba esta fórmula, que también valía para el caso no estacionario. Pero como realmente es estacionario, que solo depende de h, pues estamos dando vueltas a lo mismo. Y en resumen, pues la primera derivada de la autocovarianza de la posición me da la covarianza entre posición y velocidad.
Y la segunda derivada de la autocovarianza de la posición me da la autocovarianza de la velocidad. Y que, bueno, pues la segunda derivada multiplica por omega cuadrado, el power spectral density. Bueno, si yo ahora dibujo en un mismo plot las autocovarianzas de la velocidad y de la posición, que era kappa inicialmente, lo conocido, bueno, pues tenemos esto de aquí. Claro, también podría plotear la transforma de Fourier o algo así, el diagrama de Bode del power spectral density, en fin, pero eso pues no lo hacemos aquí. Y lo que ocurre es que, bueno, pues tienen unidades diferentes. La posición tiene varianza 4, desviación típica 2, y la velocidad pues tiene esto de aquí. Cuando h es 0, pues 32 entre 256, pues 1/8. Y si normalizo dividiendo por la varianza aquí, pues tendré la autocorrelación y lo tengo pues aquí. Veo, por ejemplo, pues que la autocorrelación de la velocidad pues es un poco más estrecha en tiempo, las cosas suben y bajan más rápido, y eso indicará que será un poco más ancha en frecuencia, claro, multiplicando el power spectral por omega cuadrado. Bueno, pues estas son las gráficas que me indican la autocorrelación o la autocovarianza de posiciones de velocidades y la covarianza entre posición y velocidad. Y por el momento pararemos aquí, por brevedad, y lo que es la simulación numérica de obtener unas ciertas medidas de posición y velocidad y estimar el proceso gaussiano en otros puntos, pues eso lo dejaremos para un segundo vídeo. Muchas gracias por vuestra atención.